Camila, Mauricio, ¿cómo están? Bien, bien, tramo final de Justos y Pecadores, escuchando parte de la banda sonora de la obra Para Siempre la Nada, parte de la banda sonora que va en vivo. Toca en vivo, la obra. ahí. Qué lindo, qué lindo. Y estamos para conversar con la directora y dramaturga Fernanda Muslera, creadora de Para Siempre la Nada, esta obra que va en el Teatro Estela hasta el 27 de agosto, sábados y domingos, sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 18:30 horas. Y le damos la bienvenida a Fernanda aquí en Justos y Pecadores. Bueno, ¿qué bienvenida, tal? ¿Cómo bien. Un placer, gracias. Bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo fue el estreno el fin de semana? Hermoso, la verdad que hermoso. Agotados porque la verdad que trabajamos mucho y le pusimos mucho y tuvimos también la función de ayer domingo, pero felices. Se estrenó el sábado y ya van en la segunda función, decíamos los fines de semana. Una obra que utilizás, me parece, la técnica de las cajas chinas o las mamushka, ¿no? Esto porque es una obra dentro de otra obra. Tal cual, sí, me gustan siempre las mamushkas, esa es la simbología. Sí, es una obra dentro de una obra, o sea, Para Siempre la Nada es la obra, pero en realidad se trata de dos actores, ella además es la actriz y dramaturga de la obra, que están ensayando Ramo de Violetas, que es esta obra dentro de la obra, que habla sobre el amor secreto, prohibido, digamos, entre dos pintores franceses del siglo XIX, que son Edouard Manet y Bert Morisot. Una historia que no se conocía mucho, que por lo menos tuviste que investigar. Sí, la verdad es que yo la conocí medio casualmente de un libro que un día, digamos, encontré y me puse a hojear, que se llama El arte de la rivalidad. Y en uno de los capítulos hablaba sobre la rivalidad entre Manet y Degas. Y ahí en un apartadito, digamos, de ese texto hablaba de Bert Morisot. Y de este vínculo. Dijiste vos, claro. Claro, y yo dije, qué alucinante esta historia. Ahí empecé a investigar y la verdad es que en español encontré muy poco. Muy poco material ahí, sí. Muy poco material, pero accedí a una biblioteca en internet donde tenían en inglés libros de biografías de Manet y de Bert Morisot y también un libro con cartas, correspondencia. Entonces, de hecho, hay muchas frases que son adaptadas de las cartas. O de las biografías, frases que ellos dijeron y las fui metiendo también en el texto. Esa obra que están practicando para el estreno los actores, Renzo y Paula, se llama, vos decías, Ramo de Violeta, que en realidad es un guiño a un cuadro. Claro, de en realidad, Manet, sí, es un... donde retrata justamente a... Sí, y que se ve en la obra, que él se lo regala, sí, es un cuadro muy pequeño, y de hecho nosotros lo hicimos con las dimensiones exactas que tiene el cuadro, ese es el tamaño real del cuadro, que le regaló Manet a Bert Morisot, y es como una carta de despedida que le hace a ella, tiene que ver porque ella termina casándose con el hermano, esto bueno, es historia real, sí. Y entonces por eso la obra se llama Ramo de Violetas. Ella pintora también, él empieza a pintarla y se da una relación entre ellos. Claro, ella es una de las fundadoras del movimiento impresionista en una época, en la París de 1870, que era una época era muy difícil acceder para una mujer, además. Sí, pero también era una época de mucha ebullición, digamos, artística, porque pensamos que ahí estaba Monet, Renoir, Degas, toda esta gente como muy importante en la historia del arte. Y bueno, y ella entonces también era pintora y ellos se conocen en el Louvre y bueno, a partir de ahí se forma una amistad y durante 6 años él la pintó en 12 cuadros, él pintó 11 cuadros de ellas, más que decimos Ramo de Violetas. Y bueno, y esos cuadros son, digamos, atestiguan una conexión muy fuerte entre ellos, porque cuando vos además mirás otros cuadros de Manet, ves como la presencia y la conexión que había con Bert Morisot, ¿no? Por ejemplo, El Balcón, que fue un cuadro muy polémico en su momento. Sí, bueno, todo lo que hacía Manet era bastante polémico y también cosas que aparecen en la obra son sacadas de la realidad, como esto de que su cuadro Olimpia fue vandalizado, que lo querían pegar con un paraguas, o que dijeron que era un pintor de brocha gorda, o que sus escándalos que generaban mucho repudio. Fue un artista que en ese sentido fue muy torturado, porque si bien era muy admirado por todos sus pares, era una época también como muy restrictiva, él empezó a concebir el arte como de otra manera, se usaba en esa época eso de pintar las ninfas y los sátiros, toda esta cosa, él lo dice, este mundo que es un ideal lleno de dioses de pieles de leche, ¿no? Sí. Y él en realidad empieza a retratar, como diría Baudelaire, la vida moderna, esta cosa de ser el pintor de la vida moderna, de hecho eran amigos ellos. Y entonces empieza a retratar borrachos, prostitutas, o sea, la Olimpia, pero es claramente una prostituta, digamos, que está desnuda, mirando directamente. Es muy lindo como los cuadros de Manet interpelan al espectador de sus cuadros, ¿no?
Y entonces empezó como toda esta época del flaner y todo, una época muy interesante, también el siglo XIX, mitad del siglo XIX francés, ¿no? Morisot que queda en el olvido después, pero en su momento, digo, marcó presencia dentro de la escena. Sí, ella participó de París, en todas las claro. exposiciones, creo que solo en una de todas las exposiciones impresionistas, ella formó parte y sí logró reconocimiento también en su época y Sí. logró pintar para el Salón Oficial, que era el espacio de reconocimiento de la Academia de Bellas Artes en Francia. Y creo que en los últimos tiempos ha empezado a hablar más de ella también. De hecho, el Museo d'Orsay hizo una retrospectiva con su obra hace unos años y se está empezando a hablar más, pero todavía es dentro de lo que a mí lo digo en la obra, que me parece increíble que Hollywood no haya hecho la película, porque es como tiene todo, digamos, tenés dos personajes alucinantes, algo histórico, un contexto histórico, social, muy interesante, porque además es la época de que están a puertas de la Tercera República Francesa, de que es la época en la que París se convierte en la ciudad luz, ¿no? Con la reforma de Haussmann, la iluminación. Bueno, es como una época muy interesante y la historia entre ellos es alucinante. Y a su vez la historia entre ellos tiene puntos de conexión con la historia de los dos actores. Claro, Paul y Renzo, claro, eso hay como una... Porque la obra se trata de eso, más allá de toda la reconstrucción histórica o todo eso, se trata de lo que significa enamorarse y de lo que significa crear un imaginario amoroso. Yo en eso me inspiré mucho en el libro Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, en donde habla de eso, de cómo enamorarse también es construir un imaginario amoroso y cómo es proyectar sobre el otro. Y la obra trata de eso, de la conexión que a veces sentís por una persona y no sabes bien por qué, de esa cosa mágica, de que sentís que sabes todo del otro y a la vez en realidad no podés descifrarlo, es indescifrable. Y creo que entonces lo que le pasa a los actores también le pasa a los pintores desde el amor, pero también desde lo artístico, como el arte también es otra forma de amor, y esta pregunta que atraviesa el texto de si es el amor el que se sublima en el arte o si es el arte el que se sublima en el amor. Y ese amor romántico y esa idea, ¿no?, atravesado por el drama, y también nos hace darnos cuenta de por cuántos amores estamos como atravesados, y lecturas del amor y las ficciones y las películas, todo eso cómo influye también en nosotros, ¿no? Todos los relatos que nos atraviesan. Sí, eso, por ejemplo, en el principio de la obra se reflexiona mucho sobre eso y usamos audiovisuales, y en los audiovisuales se ven fragmentos de películas, y esta cosa, ella dice, estoy construida por todas las ficciones, soy Emma Bovary, soy Ana Karenina, sí, ¿no? Enumera ahí. Enumera como algunas de estas heroínas, y también eso, como más allá de lo deconstruidos que podamos estar en la actualidad con respecto a lo que significa el amor romántico, lo que nosotros buscamos como amor romántico, lo cierto es que estamos construidos de esas ficciones, y a mí me interesa eso de cómo la ficción también afecta a la realidad. Eso es lo que pasa en Madame Bovary, que ella se pasa leyendo novelas amorosas y después eso afecta en su realidad, ¿no? Sí. Pero cómo todas las películas que consumimos, los libros que leemos, las canciones que escuchamos, todo eso forma parte de nuestro ser y de nuestra realidad. Somos habitantes, creo, de dos mundos, que a veces por ahí no lo pensamos mucho, pero no vivimos solo en el mundo real, también vivimos en un mundo imaginario, y hay una constante interrelación entre esos dos mundos. Y podemos imaginar que entre Manet y Morisot hubo un juego de seducción, se puede imaginar, sí, a la distancia. Y también hay un juego de seducción entre estos dos personajes. Sí, bueno, hay investigación, o sea, no hay como nadie dice certeramente, bueno, esto pasó entre Manet y Bert Morisot, pero todo, o sea, hay muchos investigadores que obviamente lo sugieren por cosas también que aparecían en las cartas, aunque muchas de las cartas se fueron quemadas, y también por los cuadros y por eso, por ejemplo, en Ramo de Violetas, las violetas significaban un amor prohibido en ese momento, ¿no? Y eran las flores favoritas de Berta. Entonces ese cuadro contiene ese ramo con un abanico que era el símbolo de ella en el balcón y una carta, ¿no?, hacia ella. Y todo eso se ve en el cuadro. Y también esto se traslada así a los actores y a lo que van sintiendo, y cómo también a veces en el proceso creativo del teatro a veces uno genera unos lazos muy fuertes. De hecho, a mí me pasa ahora con este equipo, ¿no? Uno genera lazos muy fuertes con las personas porque, claro, estás haciendo un viaje imaginario colectivo que partió de mí como dramaturga, pero que después se colectiviza, y eso es lo lindo que tiene el teatro, que es esa magia de
de cómo lo que era una palabra escrita en una pantalla, escribiendo yo a la noche en mi casa, se transforma en algo corpóreo y en algo que tiene vida, y que transmuta y se transforma también cuando llega al público, y ahí se completa el proceso del teatro. En este caso lo escribiste y lo dirigiste. Sí. Puede ocurrir también que lo escribas y después el director hace su interpretación. Pero hace un tiempo yo tomé la decisión que iba a dirigir mis textos, sí, porque también yo escribo como desde un lugar como muy personal y como muy... Sí, como un viaje muy interior mío, y que creo que tengo que dirigir mis textos porque, claro, soy quien conoce... Completar el proceso, Claro. de alguna manera. Y completar No querés el- entregarlo a Y que no. Al principio sí, cuando empecé no me sentía preparada para dirigir porque yo vengo del mundo del periodismo, y entonces escribí el texto y digo, bueno, y al principio sí, pero después ya me fui animando a medida que pasaron las obras, y me enamoré del proceso de creación y de dirección también. Es algo que disfruto muchísimo, ¿no? Trabajar con los actores. Admiro mucho a los actores y el trabajo que hacen, que creo que es un trabajo muy poco reconocido en general. Creo que la gente no tiene ni idea de cómo trabajan los actores y de lo que le ponen a esto, y toda la investigación y el trabajo que implica, y me gusta mucho trabajar con actores. Y por suerte tengo dos grandes actores que los voy a nombrar, que son Patricia Porcio y Sebastián Cerantes. ¿Cómo Y en el fue la selección? Y en el piano es Agustín Teixeira. Sí. ¿Cómo fue elegirlos o por qué ellos dos? Y bueno, se fueron dando las cosas. A Sebastián yo lo había visto muchas veces actuar, es una actor con mucha trayectoria, y siempre me pareció que le quedaban muy bien los roles de época también. Y bueno, y claro, el desafío era que tenían este doble rol, cada uno tiene dos personajes, y teníamos que trabajar también sobre las diferenciaciones entre estos dos personajes que pertenecen a dos siglos distintos. Y a la vez también sobre las continuidades, ¿no? Porque la obra se trata de eso, también de las continuidades y los paralelismos que se dan entre estas dos historias. Y a Patricia, la verdad es que yo estaba buscando a alguien, no estaban, creo, dando con la tecla de con quién, porque claro, también tiene algo de mi alter ego, este personaje femenino, Sí. era muy importante para mí que fuera la persona correcta. Y la verdad que ella había hecho una obra que sonó mucho, que fue Revolución Matahari, que era un unipersonal, y yo no la había llegado a ver, pero sí la conocía, ¿no? Y después un día me la recomendaba mucha gente en la que confío, y dije, bueno, voy a hacer una prueba, una lectura, a ver qué pasa. Y hablé también con algunas otras actrices. Y entonces ahí con ella leyó, yo dije, es ella, porque además leyó con Sebastián, que ya estaba, y entonces también cuando los vi juntos creo que tienen una gran química juntos. Había una química ahí. Influye Y eso porque- es re importante sí. en esta obra. Se porque vuelve muy íntima también. en se un trata de momento. todo, Sí. claro. La Sí. elección de la música en vivo que le da un tono, como dice Camila, íntimo y además cálido. Sí, eso también estuvo desde el principio, desde la escritura yo sabía que quería... Que iba a ir con música en vivo, con Yo piano. amo el piano. Lo que pasa es que la obra fue escrita con piano, digamos. Yo para escribir, para meterme en ese mundo, me venía todo el tiempo las canciones que suenan en la obra, pero era tipo un loop insoportable de escuchar Chopin 500.000 veces, que lo amo, digo, pero insoportable para el que esté alrededor, no para mí. Y entonces la obra para mí es la música también. Estuvo eso, desde la escritura, no es que a mí se me ocurrió después en la dirección. Y entonces las canciones que usé para escribir las trasladé a la puesta, entonces hice esa selección musical donde aparece Chopin, Tchaikovsky, Satie, por ejemplo, y después Agustín compuso además estos dos temas, que hay uno que a mí me mata, que es este que pasaron, que me parece bellísimo y que además llega creo que en un momento de la obra adecuado, y creo que él logró musicalmente plasmar toda esa cosa de lo que pudo hacer y no fue, y toda la remembranza. Lo no dicho, lo que Lo se no dice a través de dicho. la obra, en las escenas de ellos, pero después no se lo pueden decir en la vida real. Sí. Ellos dicen un momento, nos decimos cosas por decir y dejamos sin decir las que importan, ¿no? Seguro. Sí, y me gusta, y para mí la parte, la música es central, creo, en esta obra. Bien, vamos a reiterar la invitación. Para siempre la nada es el nombre de la última obra de Fernanda Muslera, con texto y dirección suya, protagonizada por Patricia Porcio y Sebastián Cerantes. La música en vivo del pianista Agustín Teixeira va en el Teatro Estela, sábado y domingo hasta el 27 de agosto. Hasta el 27 de agosto, y las entradas se pueden comprar por Red Tickets o en boletería de la sala. Muy bien, muy bien. Hecha la invitación. Gracias, Fernanda. por estos Preciosa obra, minutos. muy Sí, hermosa. recomendable, muy recomendable. Bueno, Muy muchas recomendable. gracias, los esperamos a todos. Gracias. Gracias a ti.